Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema muy interesante que tiene que ver y es alusivo a nuestras fiestas patrias en México. Hoy les traigo un breve, un resumen de la vida de dos grandes mujeres que participaron en, en este movimiento de independencia que se dio en 1810, el 16 de septiembre, bueno, el 15 en la noche, en la madrugada del 15 en la noche y para el 16 de septiembre. Y pues hubo la participación de muchos héroes, muchos hombres, Miguel Hidalgo, Aldama, muchos, pero hubieron dos mujeres que la verdad se les reconoce porque tuvieron ese valor para empezar de entrar dentro de un movimiento que les podría traer la muerte por ser traidores a un rey o un virrey, ¿no? Entonces, la verdad, hoy les traigo la historia de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de doña Leona Vicario, y que es interesante y por eso incluso se han hecho algunos vaya que documentales, incluso algunos programas televisivos con respecto a la historia de estas mujeres y heroínas, porque sí pasaron por mucho y sin embargo ellas defendieron sus ideales pese a lo que pese o pasara lo que pasara, y creo que por ello también México se los reconoce de una buena manera. Bueno, primero vamos a hablar de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y pues primeramente, para empezar, tenemos que aclarar que su nombre completo era muy largo, era María Josefa Crescencia Ortiz Girón, más conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Ella nace el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid. Bueno, antes así se llamaba el estado donde ella nació, pero que actualmente viene siendo Morelia, Michoacán. Ella nace y tiene pues a sus padres que la cuidaron junto con su hermana, tenía otra hermanita, pero su padre se llamó José Ortiz y su madre Manuela Telles Girón. Y sus padres fallecen cuando ellas eran unas niñas, y desde niñas, pero eran de clase alta, o sea, eran de padres españoles nacidas en México, y por ello ya eran criollas. Se les denominaba así a los españoles nacidos aquí en la Nueva España. Entonces, ellas tuvieron una educación en los conventos, donde ellas, pues, con las vizcaínas, en ese tiempo las vizcaínas, y como eran de clase alta, pues ellas sí podían prepararse y tener acceso a una educación. Doña Josefa Ortiz de Domínguez desde muy joven pues participó y le tocó aquella época de la Ilustración. Entonces se dice que sus ideas eran muy liberales, aun cuando ese fenómeno social llamado la Ilustración era bastante prohibido por parte de la Iglesia. Ella se dice que era una mujer que le gustaba mucho la literatura, le gustaba leer, le gustaba conocer, pero también se identificaba con las injusticias que vivían tanto los españoles nacidos en la Nueva España, llamados criollos, como la misma gente que vivía aquí, los indígenas, el rezago social, y que les tomaran como españoles de segunda y pueblos de segunda, una colonia de España netamente así, colonia que sufría pues los estragos de ser un ciudadano de segunda. Entonces se empiezan a gestar de alguna manera corrientes con respecto a la conspiración para poderse separar de España. Todos los criollos que sufrían esta discriminación por los españoles de la península pues empezaron a juntarse de manera secreta, y pues utilizaron de alguna manera el apoyo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Cómo? Bueno, doña Josefa Ortiz de Domínguez, también conocida como la Corregidora, se dice que ella en el convento de las Vizcaínas conoce al que iba a ser su esposo, el señor Miguel Domínguez, que se fijó en ella, se enamoró, quedó prendado de ella y se casa a los 23 años. Ya estando casada, se dice que ella, cuando empieza
estar en su casa y pues tener su hogar y todo, pues ella le gustaba mucho, les decía, la literatura. Entonces se hacían fiestas, tertulias, o donde se leía poesía, todo ese tipo de cosas. Acudía, como era de clase alta, acudía Miguel Hidalgo, Aldama y varios de los que empezaron a conspirar. Pero primero yo creo que a pensar y ponerme en esa época, yo creo que empezó así como que vamos a leer, vamos, y pues ahí empieza a salir eso de que pues no están de acuerdo, que son tratados de mala manera, las injusticias que veían al pueblo, como Miguel Hidalgo. Ustedes saben que Miguel Hidalgo era una persona, era un padre muy rebelde. Entonces pues yo creo que ahí hicieron clic, ¿no? Todos ellos, y empezaron a organizarse, ¿no? De una manera que empezaron a tener ya planes concretos. Doña Josefa Ortiz de Domínguez involucra a su esposo, el corregidor, que por cierto toma el puesto, y es por ello que se le conoce como la corregidora, pero en realidad ese puesto no existía. Ella se le dice la corregidora porque su esposo fue corregidor y de Querétaro. Entonces ella le dan ese nombre de corregidora, ¿no? Y pues yo siento que porque imponía, tenía ideas muy propias, y considero que ella de alguna manera la gente la reconocía porque era muy ilustrada, ¿no? Y tenía, dicen, mucho carácter doña Josefa Ortiz de Domínguez. Pero ¿qué pasa? Involucra a su esposo Miguel Domínguez, y como que él tenía cierto temor porque pues él era el corregidor y tenía cierto recato con respecto a eso, y comete ciertos errores al grado de que pues los descubren. Un infiltrado dentro de ese movimiento de la conspiración pues los descubre y pues da parte, y él como que corregidor pues tenía que mandar a investigar. Entonces ordena que encierren a su esposa en una habitación, pero ella tenía que decirle a Miguel Hidalgo que ya habían sido descubiertos, porque ellos ya tenían planeado que el 1 de octubre de 1810 iban a dar el golpe para la independencia. Pero como esto se adelanta por esta persona que los descubre, que se infiltró y los denunció, entonces se tiene que dar. Josefa Ortiz de Domínguez, ella se arma de valor, y a pesar de que ya estaba en riesgo ella, su vida, la vida de su esposo y todo, ella manda avisar a todos, que fue a Miguel Hidalgo, al Dama y a otros que estaban participando, de que ya habían sido descubiertos. Entonces dicen que por medio de unos golpes que daba, yo creo que estaba en la parte de arriba de su casa y daba golpes con el tacón, y ellos se enteran de que ya habían sido descubiertos, y fue cuando Miguel Hidalgo pues da el grito de independencia en la madrugada del 15 para amanecer ya 16 de septiembre. Bueno, cuando se da el movimiento de independencia, el grito de independencia, Miguel Hidalgo empieza a levantar a la gente, después de que ellos habían sido descubiertos el 13 de septiembre, y se empiezan a dar estos movimientos, y el 16 se da el grito de independencia, o sea, el grito del movimiento, del levantamiento. Doña Josefa Ortiz de Domínguez y don Miguel Domínguez quedan en la corregiduría, ahí se quedaron resguardados, por decirlo así, no se movieron, pero ellos habían sido ya acusados de traidores, ¿no? Entonces se dice que una vez que llegan y los apresan, los llevan separados a dos conventos. Una vez que los agarran, al convento de Santa Cruz y al convento de Santa Clara, de manera separada. Pero tomando en cuenta que ellos se percatan de que Josefa Ortiz de Domínguez estaba embarazada, le dan de alguna manera libertad, le dan la libertad, ¿no? Pero hubo un detalle, que esta mujer era muy fuerte y su forma de pensar era muy decidida, ¿no? Entonces ella, a pesar de que le dan la libertad y su esposo queda preso, ella sigue ayudando a los conspiradores. Entonces posteriormente pues la agarran y queda presa hasta 1817, que es cuando su esposo solicita a Miguel Domínguez
que por favor los liberen. Y pues porque ya había pasado su etapa de conspiradores, ya no tenían por qué seguir presos, ¿no?, dentro de esos conventos como esclavos, por decirlo así. Posteriormente de esto, pues Josefa Ortiz de Domínguez, con una casa de México, el 2 de marzo de 1829, ella fallece de una pleuresía. La pleuresía es una enfermedad del pecho que al momento de respirar sientes un dolor muy fuerte. Ella muere de eso. Y pues bueno, doña Josefa Ortiz de Domínguez, por todos los ideales, por ser una mujer tan valiente, por ser parte de esta estrategia, porque está documentado de que ella fue parte de armar la conspiración. Era una mujer letrada que ha de haber hasta redactado cartas y todo este proceso de independencia de México. Y su gran valor sobre todo, y se arriesgó a pesar de que era una mujer de familia acomodada, que ella bien pudo haber dicho, pues a mí me vale, yo vivo bien, tranquila. No, ella se arriesgó por los criollos, por el pueblo que también ya vivía aquí, que ya le había agarrado mucho cariño, que ella nació aquí, y pues por ello ella es reconocida como la madre de la patria. Ella es reconocida por todos los mexicanos y todos, la verdad, pues quién no conoce a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora y la madre de la patria, porque fue parte de este movimiento. Ella, pues, se le han hecho monumentos. Uno se encuentra en Plaza Santo Domingo en México, es uno de los monumentos que ella tiene. También está un muro de honor en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un muro de honor. Y en el Monumento de la Independencia, junto a otras heroínas insurgentes, su imagen ha aparecido también en billetes, monedas a lo largo del tiempo. Y se dice que pues en Santiago de Querétaro, a lo largo de México, pues también existen varias escuelas, calles, hospitales que llevan el nombre de la corregidora. Y cuando escuchan la palabra corregidora, estamos hablando de doña Josefa Ortiz de Domínguez, una gran mujer, y que actualmente sus restos están en el Panteón de los Queretanos Ilustres en Querétaro. Ella es una mujer a la que le debemos pues esta independencia que celebramos y que hoy queremos honrar pues en este programa, y hablar de esta mujer tan valiosa y tan virtuosa. Otra gran mujer que participó en este movimiento de independencia fue la famosísima doña Leona Vicario, una mujer a la que en México, de hecho, este año se le dio en honor a ella el año Leona Vicario, por su participación en este movimiento. De hecho, de ella incluso se hizo una serie, porque realmente fue bastante interesante y muy intensa su participación dentro del movimiento independentista de México. Ella, su nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ella nace el 27 de abril de 1789. Tenemos entendido que en Toluca, en la Ciudad de México, Toluca. Y pues ella era igual que doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues una criolla. Y ella queda huérfana a una edad muy temprana, sus padres fallecen, y ella queda al cuidado de su tío, el abogado en leyes, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, y era su albacea. Pero él, pues, en esa época, pues, quedó solita, quedó a una edad, pues, joven, y le compra una casa a la sobrina, porque tenían, pues, los medios, ¿no?, económicos. Le compra una casa al lado de la de él, donde ella tuvo una vida muy independiente, y pues en aquella época era pues así como que, uy, ¿cómo vive sola una mujer, no? Pero sin embargo ella tuvo ese apoyo de su tío. Ella estudió artes, ella fue una gran estudiosa también, leía mucho, y ella era periodista. Ella trabajaba para los periódicos
en aquella época el Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano. Ella pues apoyaba desde la Ciudad de México, como ella era una periodista y veían que su forma de ser era muy neutral, entonces se ponen los insurgentes en contacto con ella y ella también dice: yo estoy de acuerdo con ustedes, ya basta de que seamos ciudadanos de segunda y estoy a favor del movimiento de independencia. Entonces, pero como ella era muy apegada al grupo virreinal, pues ella tenía información de primera mano. Entonces ella mandaba información a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón. Ella mandaba información de forma secreta, obvio, buscaban la manera. Tengo entendido que incluso tanto doña Josefa Ortiz de Domínguez como ella utilizaban el papel de los cigarros, el papel arroz, y ahí mandaban mensajes. Esa era una manera de cómo ellas se pasaban la información a los insurgentes sin que fueran captados, porque era muy difícil y el virreinato pues estaba así al alba, porque ya sabía que había movimientos y que los de este lado, en la Nueva España, pues estaban moviendo. Entonces doña Leona Vicario pues formó parte activa, igual que doña Josefa Ortiz de Domínguez. Incluso ella dio, como era una mujer, por decir así, sola, porque ella en realidad se casa muy joven. Ella se enamora de este señor Andrés Quintana Roo, que lo conoció en un despacho jurídico, pero su tío no le permite casarse con él porque era pobre. Entonces ella estaba enamorada. Sin embargo, ella sí se casó en aquella época con un abogado llamado Octaviano Obregón, pero se fue a España como diputado a las Cortes de Cádiz y él pues allá se quedó y ella entonces se quedó acá sola. Torrida, una mujer inteligente, letrada, yo quiero pensar, pues dijo: pues yo me uno al movimiento independentista. De hecho, ella formaba parte de una secta secreta llamada los Guadalupes, cuyos integrantes conformaron una especie de red a través de correos con Miguel Hidalgo y Costilla y con José María Morelos y Pavón. Y pues esta red de los Guadalupes, les digo, tenían mucho información de la sociedad virreinal y ellos pues pasaban de primera mano lo que estaban haciendo estas personas y que cómo iban a atacar a los insurgentes. Entonces ellos podían enterarse a tiempo, o sea, los insurgentes, y pues no ser atrapados, ¿no? Gracias a ella. También nos dice que ella era una ferviente proselitista y por ello se estaba armando un campamento de Ignacio López Rayón en la localidad de Tlalpujahua, en Michoacán. Y ella vendió joyas y bienes para el dinero de la fábrica de los cañones. Ella, Leona Vicario, es una mujer que realmente arriesgó mucho. De hecho, pasa muchas cosas en esto del movimiento independentista y en secreto se casa con este señor Quintana Roo. Se casan en Andrés Quintana Roo, se casan y ella junto con su esposo forman parte de este movimiento insurgente y empiezan a luchar juntos. Entonces ellos eran un equipo, ¿no? Un matrimonio muy sólido y un equipo. Pero una ocasión pues detectan los mensajes que ella enviaba y pues empiezan a buscarla y a tratar de atraparla, ¿no? Entonces su tío interviene y pide que la recluyan en un convento. Gracias a que unos insurgentes la meten y le iban a meter presa, pero ella se logra escapar gracias a unos insurgentes que llegaron disfrazados de caudillos del virrey, de reinales, y la sacan. Pero ella vivió una vida de película, tanto así que cuando estaba embarazada una de sus hijas, en ese momento en el que ella andaba huyendo porque ya la iban a atrapar, ella tiene a su hija en una cueva. Entonces
lo que Leona Vicario pasó realmente fue muy fuerte, lo mismo que doña Josefa Ortiz de Domínguez. Por eso estas dos mujeres son reconocidísimas en nuestro México, porque realmente sacrificaron, tenían mucho en común ellas dos. Imagínense, Leona Vicario dar a luz en una cueva en aquella época, pues sí fue muy difícil. Cuando ellas seguían huyendo, les confiscan los bienes inmediatamente a Leona Vicario, porque Leona Vicario tenía mucho dinero, y pues dicen, ella está mandando medicamentos, porque ella apoyaba mucho al movimiento, mandaba medicamentos, daba para las armas, daba el ojo a los que estaban huyendo, insurgentes que andaban de aquí para allá, y ella los apoyaba económicamente en todos los sentidos, les daba espacio en su casa, los resguardaba. O sea, realmente ella se arriesgó mucho por el movimiento independiente de México. Y ella, a lo largo de todo este movimiento, pues su primera hija, Genoveva, pues que nace en una cueva en Achipixtla. Ahí fue el lugar en donde ella tiene a la niña, en la Tierra Caliente. Y Ignacio López Rayón fungió como padrino de la niña, dice, el 14 de marzo de 1818. Y pues pidieron que cuando fueron capturados, incluso ella llevaba a su hijita, entonces aceptaron un indulto que les ofrecieron, pero fue porque ella iba con su bebé, y era pues en ese momento ya con tu bebé en brazos, pues tú dices, pues ni modos, ¿no? Estos indultos ya se los habían ofrecido anteriormente tanto a ella como a su esposo Andrés Quintana Roo, y no los habían aceptado. Ellos habían decidido andar de fugitivos en el país, pero cuando ya nace la niña, pues por la niña tuvo que aceptar doña Leona Vicario ese indulto que le ofrecían para resguardar a su hija. Pero posteriormente, pues doña Leona Vicario fallece en México el 24 de agosto de 1842 a los 53 años, relativamente joven. Y pues ahora sí que sus vidas, las vidas de estas mujeres es lo que nos marca y nos enseña que cuando una mujer toma un ideal y sabe qué es lo correcto, ese sentir maternal a veces puede llegar a ser muy sublime, tan sublime como la de cualquier varón, ¿no? que arriesga su vida. Y a veces uno de mujer pues también la pasa difícil, porque pues uno trae esto de la maternidad y no importando esto, estas mujeres aún así dijeron, no, tenemos que ser libres, antepusieron todo por su libertad. De hecho, Leona Vicario es una ferviente feminista, también ella era feminista, traía esos ideales del feminismo, del sufragio, toda esta parte por la que ella luchaba, ¿no? Son grandes mujeres, y al igual que doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues Leona Vicario también están en letras de oro en un muro en San Lázaro, su nombre escrito, al igual que doña Josefa Ortiz de Domínguez. Las dos están reconocidas en México de muchas maneras. También existen calles Leona Vicario, han aparecido también en otros monumentos, y vaya, las dos mujeres, estas grandes mujeres, pues fueron la base formaron o arriesgaron o hicieron los movimientos y las acciones necesarias para nuestra independencia en México, y gracias a ellas se conmemoran también estas fiestas patrias. De hecho, pues ellas están contempladas, a doña Leona Vicario se le conoce como la madre de la patria, y a ella también se le conoce con el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Entonces las dos vienen siendo la madre de la patria en honor al movimiento y a todo lo que ellas arriesgaron. Pues este es el tema que yo les traía hoy. Es un poco corto, pero intenso y muy bueno, muy lleno de historia, y que algo que nosotros tenemos que aprender es a conocer nuestra historia.
porque creo que aprendemos a valorar lo que mucha gente hizo y sacrificó para que nosotros pudiéramos gritar ¡Viva México! Entonces, muchas gracias por vernos y espero que les haya gustado. Seguimos en contacto y pues les traeré más temas interesantes que puedan gustarles a ustedes. Muy amables, gracias.